Rafa. Buenos días. Vamos a empezar la sesión de este miércoles. Sesión a cargo del servicio de medicina intensiva. Y a cargo de su beneficio ya, Cristina, que nos va a hablar de la técnica de ECMO. Hola, buenos días a todos. Espero que me lleguéis a escuchar bien porque tiendo a hablar bastante bajito y no sé la distancia muy bien del micro. Primero de todo, quería preguntaros, y un poco de colaboración ciudadana, si podéis levantar la mano a aquellas personas que hayáis tenido algo de contacto con esta técnica, ya sea porque la conozcáis de forma teórica o porque alguna vez la hayáis podido experimentar de forma práctica o la hayáis visto en alguna rotación que hayáis hecho o algo así. Vale. Vale, muy bien, por aquí más, ¿no? Pero bueno, vale, muchas gracias. Pues bueno, para empezar vamos, y entre que termina de llegar la gente, nos vamos despertando y demás, vamos a poner un pequeño vídeo, ¿vale? Para aquellos que a lo mejor no podáis tener un primer contacto más visual, ¿vale? A ver si funciona. Bueno, pues esto que acabamos de ver es lo que conocemos como ECMO RCP o resucitación cardiopulmonar extracorpórea, ¿vale? ¿En qué situaciones hemos de pensar en esto? ¿Vale? Pues una situación de parada cardiorrespiratoria refractaria, que esto lo llamamos así a una situación de parada cardiorrespiratoria cuando después de unos entre 10, 20 minutos, más 10 preferiblemente, de RCP avanzada y de calidad, aún así no hemos conseguido conseguir circulación espontánea en el paciente. Entonces, ese es el momento en el de empezar a pensar en el inicio de un ECMO venoarterial para hacer una sustitución de la circulación del paciente. Esto lo que nos va a permitir es restaurar el flujo a pesar de la no función cardíaca de forma continua y poder garantizar una perfusión orgánica y sobre todo del cerebro también, que es lo que nos importa bastante de cara luego a los resultados funcionales de esa persona, y también darnos algo de tiempo hasta que podamos tratar causas que sean potencialmente tratables, ¿vale? Ya hemos visto un poco en el vídeo que te lo va enseñando más o menos tanto el proceso de canulación y un poco el material y el sistema, pero bueno, por aquí voy a explicarlo de forma ya hablada, ¿vale? Generalmente las canulaciones suelen ser femorofemoral y con esto lo que vamos a hacer es a través de una cánula femoral en el sistema circulatorio venoso y gracias a una bomba de flujo vamos a extraer la sangre del paciente, va a pasar por este circuito
que tiene una membrana oxigenadora que va a oxigenar la sangre y la va a devolver al sistema circulatorio arterial del paciente a través de la arteria femoral al paciente, para así tener una circulación continua de sangre oxigenada y que permita esta perfusión orgánica, ¿vale? Teniendo en cuenta que esta máquina, pues de esto es lo que hemos hablado, que mantiene la circulación de forma prácticamente indefinida, por así decirlo, hay que ser bastante selectivo con a qué pacientes se les pone y hay que tomar esa decisión también en base a un objetivo que también corresponda a un riesgo-beneficio, a un objetivo de funcionalidad, a una situación en la que creamos que sea reversible y que vayamos a tener una buena situación después de ese paciente, ¿vale? No es lógico ponerlo a cualquier paciente simplemente por luego al final sacarlo adelante, por así decirlo, aunque sea una mala situación funcional y orgánica, ¿vale? No hay unos criterios estrictos de cuáles son de criterios de selección de pacientes, ¿vale? Pero sí que se habla y se establecen estos criterios en función también a factores pronósticos que se han visto que mejor para los pacientes, ¿vale? Una edad del paciente más joven, pues más joven generalmente siempre suele ser mejor pronóstico, que estemos en una situación de parada cardiorrespiratoria que haya sido presenciada y con un inicio de maniobras de forma inmediata, que estemos ante ritmos desfibrilables como una ATV sin pulso, una fibrilación ventricular, que tenga una causa potencialmente tratable y luego, sobre todo, el tiempo que tengamos y del que dispongamos desde el que el paciente ha sufrido la parada cardiorrespiratoria, se ha iniciado la reanimación convencional y el tiempo del que nos quede todavía para instaurar el flujo del ECMO, ¿vale? Todas estas circunstancias lo que hacen es que la selección de pacientes es y haya de ser muy estricta, ¿vale? Menos de un 10% se considera que puedan ser candidatos a este tipo de terapia cuando estamos en una situación de parada cardiorrespiratoria refractaria, ¿vale? El tiempo es uno de los factores más limitantes porque está directamente relacionado con la supervivencia de estos pacientes y sobre todo con el pronóstico funcional, ¿vale? Más tiempo de no flujo a nivel cerebral y orgánico, pues evidentemente va a tener unos resultados a nivel neurológico peores y también pues a veces incompatibles con la vida a nivel de otros órganos por isquemia y por afectación orgánica general, ¿vale? El dintel de tiempo que se pone suelen ser los 60 minutos hasta que se haya iniciado ya la terapia. Desde que se sufre la parada cardiorrespiratoria, se inicia la reanimación, se avisa y demás, y antes de los 60 minutos deberíamos poder tener el ECMO canulado y funcionante. Por ello es muy importante la identificación precoz y tener unos circuitos organizativos que permitan una canulación inmediata, ¿vale? Entornos de canulación, pues bueno, parece que esto podría ser para el imaginario de todos, algo que solo ocurra en un quirófano, que solo ocurra en un hospital, pero bueno, se hace en algunos países de forma extrahospitalaria, en la calle. Esta imagen que podéis ver es una canulación que tuvo lugar en el metro de París, ¿vale? En París sí que son bastante fan de esto y lo hacen en la calle. Y eso es una canulación de un ECMO RCP, pues en un andén de 1 metro. Es verdad que aquí en España no es algo estandarizado y en Castilla-La Mancha pues menos. Nosotros, quería hacer unos pequeños apuntes respecto a temas de ética. Nosotros desde la UCI, gente de urgencias y demás, igual sí que muchas veces estamos más acostumbrados a tratar con pacientes sin el consentimiento de esa persona, simplemente actuando, asumiendo que nosotros lo que queremos es el mayor beneficio para ese paciente. Parte de la responsabilidad de asumir tu criterio para lo que es el mayor beneficio para ese paciente, también hay que asumir la responsabilidad de hasta cuándo y establecer tiempos, hasta cuándo hacemos esto, en qué tipo de pacientes y saber identificar cuándo hemos llegado a una situación de futilidad para poder parar esta terapia, porque esta terapia de por sí, pues como hemos visto, es una extracorpórea que circula la sangre y puede mantener vivo al paciente de forma más o menos indefinida, ¿vale?
porque esta nueva terapia pues, se está viendo que es algo relevante. Los datos de supervivencia en pacientes tratados con una reanimación cardiopulmonar convencional, siendo siempre avanzada, pues hablan de que en la hospitalaria estamos en cifras de supervivencia menores al 10% y en aquellos casos que son refractaria incluso menos del 2%. A nivel intrahospitalario es algo mejor, pero tampoco es muchísimo mejor. Hablamos de cifras de entre el 15, el 20, 25% de supervivencia en estas situaciones a nivel intrahospitalario. Hay estudios que lo que se está viendo es que esta supervivencia aumenta hasta cerca del 30%. Vale, es verdad que lo que se ve es que hay bastante variabilidad en función de los protocolos que tengan cada uno de los centros y demás, y esta supervivencia puede mejorar entre el 15 y el 50%. Vale. Es verdad que la ciencia que hay respecto sobre esto, pues evidentemente no son ensayos clínicos aleatorizados, que es una cosa que no se puede hacer en este tipo de situaciones, evidentemente. Lo que nos nutrimos son de estudios retrospectivos y observacionales, ¿vale? Como este, por ejemplo, que es un estudio que es verdad que tiene una N bastante pequeñita, 51 pacientes, que se realizó en Sydney entre los años 2020 y 2023 y tenía una selección de pacientes bastante fina. Pero es verdad que, por ejemplo, se vio una mejora de la mortalidad hasta el 34% en las paradas extrahospitalarias, que son de las que más mortalidad tienen. Y lo que sí se ve en los diversos estudios es que la mayoría de los pacientes, hablamos de un porcentaje mayor del 80% que sobreviven, tiene una situación funcional bastante buena, o sea, normal y buena. Y ahí está el punto de relevancia de este tipo de terapia, de poder aumentar la supervivencia y además una supervivencia de calidad para esos pacientes. De lo que hablan también estos estudios de los que disponemos es de la necesidad, como ya hemos hablado, de protocolos, que eso es lo que genera las diferencias entre los distintos centros. Entonces, la necesidad de tener un protocolo sobre el que poder estructurar de forma segura este tipo de terapias, pues es fundamental. Para ello tiene varios pilares, como por ejemplo, como siempre se dice, el trabajo multidisciplinar, la formación continua, ya sea a través de cursos, estudios o simulación, y también hacer una evaluación de los resultados que se vayan viendo para ir pudiendo hacer modificaciones, como cada vez que tú empiezas a hacer algo nuevo, tienes que ir evaluando los resultados que tienes y reconocer tus fallos y tus puntos flojos, ¿no? Bueno, así teniendo en cuenta la importancia de los protocolos a la hora de desarrollar este tipo de terapias en un sitio nuevo, pues bueno, desde el Servicio de Medicina Intensiva y el grupo de trabajo de RCP se está intentando implementar, bueno, se está implementando un protocolo de ECMO RCP para nuestro hospital, ¿vale? Este protocolo, pues lo que hacen los protocolos es intentar estandarizar esto dentro de este tipo de terapia, dentro del manejo de la reanimación cardiopulmonar, para poder estandarizarlo, poder protocolizarlo y luego también homogeneizar un poco la práctica clínica y mediante pues checklists, como básicamente al final un protocolo es una red de seguridad para que todos sepamos lo que tenemos que hacer y lo que podemos esperar. Vale. Dentro de nuestro protocolo y basándonos pues en varias guías como las de la RCP o la ELSO o otros estudios y viendo un poco también lo que hemos visto antes, hay algunos criterios de inclusión. Estos son los nuestros, ¿vale? Son pues la edad que hemos visto joven, mejor, pero bueno, el límite que hemos puesto son 65 años, ¿vale? Extendible hasta los 70 en casos seleccionados. Luego también pues hemos hablado de factores pronósticos como la RCP de calidad y la reanimación inmediata, que eso también está incluido. Y dentro de la RCP de calidad, pues signos como que tenga signos de vida, que tenga reactividad pupilar o que tenga un end-tidal mayor de 10 durante gran parte de las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Igual que hemos hablado que estemos en situaciones de paradas en ritmo desfibrilable, pero aquí también añadimos paradas en actividad eléctrica sin pulso, pero no en cualquiera, sino en algunos pacientes que ya sepamos que están diagnosticados de algún tipo de patología que pueden sufrir paradas cardiorrespiratorias de este tipo y que son de causa reversible, pues intoxicaciones, hipotermia, algún paciente que ya tengas diagnosticado por un tromboembolismo pulmonar,
cosas así, ¿vale? Y sobre todo lo que hemos hablado también del tiempo, que si llevamos, que sean menos de, aquí decimos menos de 65 minutos de tiempo, ¿vale? Para la canulación. Criterios de exclusión, pues bueno, son menos y son, yo creo que lógicos, ¿vale? Pues que el paciente tenga una enfermedad terminal, que tenga comorbilidades muy avanzadas, que estemos en una situación de tiempo prolongado, que a lo mejor ya llevemos 60 minutos de parada o que a veces incluso vienen desde la hospitalaria y llegan ya con 45 minutos de parada y es que no da tiempo, pues eso también podría ser un criterio de exclusión. O que sea una sistolia mantenida y de una causa que potencialmente no sea reversible, como a lo mejor puede ser una parada en una situación de una hemorragia subaracnoidea masiva. Vale. Dentro de este protocolo, la activación es más o menos la misma que se viene haciendo. Identificar la parada precozmente por aquella persona que la presencie, aviso al 2222 y luego ya una vez estemos todo el equipo, tanto los médicos que lo han detectado como el intensivista que lleve el 2222 y estemos en una situación pues de una parada cardiorrespiratoria refractaria, pues que ya llevemos 3 ciclos o más y no se esté considerando la circulación espontánea, pues por nuestra parte tenemos otro teléfono de contacto al que avisar para que nuestro compañero del equipo de ECMO pues venga también a valorar el caso en conjunto, ¿vale? Nosotros, el equipo principal inicial que atiende la parada hace un pequeño checklist preliminar sobre pues, las características del paciente y demás para luego ya comentarlo con el equipo de ECMO y ya poder decir si sí o sí, ¿vale? Respecto a, como he mencionado antes, los pilares para la hora de creación de un protocolo y demás, otro de esos pilares era la formación, una formación continua. Y bueno, algunos lo sabréis ya que en nuestros servicios somos bastante fan de la simulación como forma de aprendizaje, la verdad. Entonces, bueno, se ha preparado también un plan de simulación para ayudar a la integración de este tipo de protocolo en los siguientes meses, ¿vale? Pues pasa como en las primeras etapas, hacer talleres de canulación vía Scheldinger con ecografía, luego en etapas más avanzadas también, pues cómo hacer los modelos de decisión o temas logísticos de practicar los transportes dentro del hospital hasta la zona que hemos señalado que sería la de canulación, que sería el quirofanillo de la UBI, que algunos lo conoceréis, otros lo conoceréis futuramente. Y ese es un poco el plan, intentar evaluar si este protocolo que queremos implementar realmente es viable e intentar ir haciendo una mejora de todo lo que podamos ir viendo, ¿vale? Así es tal que en febrero ya hicimos una simulación en coordinación con los servicios de urgencias, ¿vale? En esta simulación se trataba de una activación desde la urgencia por una parada cardiorrespiratoria de un paciente que obviamente se presume que ya tenía, o sea, sería candidato potencial a tener terapia ECMO y la verdad que los tiempos que nos dieron fueron bastante bien, ¿vale? O sea, después de la activación del 22-22, en menos de 2 minutos, el intensivista estaba allí, los choques fueron en orden y la toma de la decisión se produjo en el minuto 9, que estaríamos dentro de los primeros 15 minutos, que es un poco lo que establece la ELSO, ¿vale? Sí que se vieron algunas dificultades, pero más de tipo logística, pues bueno, ya sabemos que este hospital tiene grandes distancias y luego un problema que, por ejemplo, en urgencias pues no tienen cardiocompresor y siempre que tenemos una parada fuera de la UCI o tal, pues tiene que ir alguno de nuestros celadores a buscar el cardiocompresor, bajarlo corriendo y bueno, eso quieras que no, se retrasa porque el traslado evidentemente lo adecuado es hacerlo con un cardiocompresor que te garantice una RCP de calidad mientras tanto, ¿vale? Bueno, como ya he adelantado un poco, los tiempos que tuvimos pues están dentro de los estándares por la ELSO y por la RC, ¿vale? El tiempo de flujo, en este caso era como la simulación llegaba hasta que llegaba el quirofanillo, ya no se llegaba a canular ni nada, evidentemente, pero bueno, los tiempos eran óptimos y estaban correctos, ¿vale? Entonces, bueno, este es un poco
una charla que quería hacer para presentaros la resucitación cardiopulmonar, también hacer una pequeña introducción al protocolo de ECMO RCP que se está intentando implementar. Y nada, como conclusiones, pues la identificación precoz, que es lo más importante, la selección correcta de los pacientes, porque de ello va a depender todo lo demás, la velocidad también y tener unos circuitos seguros por los que poder movernos y que sigamos haciendo entrenamiento siempre y vivir haciendo una reevaluación de todo lo que vamos haciendo, que es lo más importante para tener la mejora y la excelencia clínica, ¿vale? Y esto es todo. Muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta o alguna duda o alguna aportación, pues genial. ¿O no? ¿Alguna pregunta? Yo he visto que se contempla con las animaciones que vamos a hacer en urgencias bajar el compresor, vamos, el traslado hasta el quirófano de uno. Se plantea hacer la canulación en un ambiente tan descontrolado como su urgencia que se ideal, porque no tendría apenas traslado. Pues inicialmente, si no me corriges, Joan, pero inicialmente sí que se plantearon como varios puntos para canulación, porque efectivamente las distancias de este hospital son muy grandes, ¿vale? Estaba la REA, estaba, si no me equivoco, la sala de arteriografía también, nuestro quirofanillo y no sé si alguno más. Yo creo que no, esos eran los 3 puntos, ¿no? Los quirófanos propiamente dichos. Pero, bueno, igual también cuando empiezas a hacer algo por el principio, mejor es hacerlo en el entorno más seguro. Nosotros al final en la UCI pues tenemos una enfermería, enfermería TK, celadores que están totalmente acostumbrados a este tipo de situaciones y al final pues eso es lo que te da la mayor seguridad para el paciente y para la técnica. Entonces, pues empezar por el principio y por lo más controlado, por así decirlo, y lo más seguro. Pero bueno, quizás en el futuro, que aquí los amigos son bastante ambiciosos, pues quién sabe, ¿no? Sí, o sea, el objetivo es, como bien ha dicho Cristina, iniciar con el protocolo en una vez seguro con la comunidad que viene, etcétera, ellos conocen el procedimiento, pero la idea que estamos tratando de hacer con las situaciones en conjunto con otros servicios como urgencia, etcétera, es poder tener la posibilidad de poder canular in situ, porque nos va a permitir incluso ahorrar mucho más tiempo para la supervivencia de este tipo de pacientes. Pero la idea es ir expandiéndolo, medida que vayamos avanzando en la curva de aprendizaje. Sí, Ana. Me parece importante la seguridad psicológica del equipo. Creo que es muy importante cuando se inicia esta responsabilidad de que una parada eso supone subir a un 30%, pero aún así los pacientes se mueren mucho. Entonces, si tenemos un programa que va a generar muchísimo estrés al equipo que lo viva la primera vez y sale mal, va a quedarnos una sensación que puede destrozar el equipo. Entonces es muy importante que los primeros casos, primero, cuando hagamos uno, después lo compartamos, lo hablemos aquí, lo hablemos con el servicio que lo ha hecho, cuando no vaya al final, se salió bien, que es necesario. Pero a veces se nos olvida que nuestro trabajo también necesita, nuestro cerebro también necesita recompensas psicológicas, necesita saber que se salió bien. Entonces, formar parte de un equipo implica también que intentemos que salga bien, que los dos sean súper bien seleccionados para que estos casos nos ayuden a cada vez ampliar más nuestra cartera. Pero aún así, hay que tener en cuenta que ese 30% de pacientes hace si morimos. Si conseguimos que uno sobreviva, ya estamos mejorando las cosas. Sí, una cuestión práctica. Entrar en la guardia, sale ahora un intensivista localizado de la canalización, no se No, dentro de nuestro servicio yo creo que como un 90% de los adjuntos tienen mucha experiencia en canular, ya sea tanto por la parte de la donación, por su formación extra, también porque cada vez vamos poniendo más ECMOs también dentro de la UCI, ya sea venoarteriales o venovenosos. La canulación efectivamente tiene que ser inmediata y es por el que está. Se va empezando y luego el que está delocalizada tiene que llegar allí y luego no todo es canular.
luego hay que manejar la máquina, luego ayudar, es un poco también, si llega y ya está canulado, pues también es un poco el cerebro guía después y un poco el encargado de eso. Pero bueno, no sé si queréis hacer algún apunte los demás del equipo ECMO, pero... Sí, o sea, la idea era, como bien ha dicho Cris, es que la clase que se lo más rápido posible, porque es lo que va a hacer el tiempo de trabajo, el tiempo de trabajo flujo en la supervivencia del paciente. Entonces, la idea, el protocolo está pensado para que de alguna forma, como cualquier parada que haya, desde el punto de vista que estemos de manera presencial para iniciar la fundación y el equipo de cómo se presenta, o sea, se presenta en ese momento. Puede sumarse al proceso de canulación, que eso es bastante ahí mismo, o continuar con el proceso del paciente, porque como bien ha dicho Cristina, la canulación es solo una técnica, que es cierto que en el contexto del que se encuentra puede ser más o menos compleja, pero es solo una técnica. Realmente lo que conlleva el trabajo es el mantenimiento de este paciente, con el trabajo posterior del paciente, el estudio de la tasa de la barata, recordar que estos son pacientes que querían para reversibles y probablemente termine en un cateterismo o un escáner, algún procedimiento que vaya a tratar la causa doctorada. El ECMO va a mantener al paciente vivo en una perfusión adecuada, pero no va a hacer que recupere la causa de colon, etc. Definitivamente una traqueotomía y eso es un trabajo que no, o sea, que el ECMO, cuando el responsable del ECMO, pues asume después de la relación o la transplantación. No, todavía no. O sea, no. Bueno, estamos tratando de organizarnos ahora con el equipo y la organización de extrahospitalaria para ver cómo podemos alinear el protocolo con ellos y encontrar un punto de consenso para poder trabajar con las paradas hospitalarias. Es cierto que yo creo que primero tenemos que tratar de establecer los fundamentos del ECMO intrahospitalario, que es el ambiente que tenemos ahora en control, y a medida que vayamos avanzando de poder incluso ampliarlo a las relaciones con otros servicios y eso pues valorar hasta dónde se puede llegar realmente. Pero en un inicio, como un protocolo que estamos teniendo ahora y se está tratando de expandir, pues no hemos gestionado de forma firme algo con las hospitalarias, pero se está hablando para ver cómo podemos alinear ahora con ellos. Sí. Claro. O sea, también, bueno, en Toledo, o sea, en esta provincia lo que hay un problema muy grande es con las distancias también. Entonces, claro, aquellos pacientes que pudiesen ser candidatos a parada refractaria hasta hospitalaria, aviso y canulación, por ejemplo, en urgencias o en nuestra UCI, que tendrían que ser del área urbana de Toledo prácticamente por los tiempos, porque es que solo en el traslado a veces estamos hablando de tiempos de más de media hora, más 7 minutos siendo muy fino con la reanimación avanzada, pues se va un poco de tiempos. Pero bueno, eso hay que verlo y sí que es una idea que tienen para el futuro en algún momento. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta. Pues nada, enhorabuena por la misión y por el protocolo. Vamos a hablar días. Y al resto, gracias por venir. Nos vemos la semana que viene. Gracias.